El sol de Guadalajara brillaba con intensidad aquella tarde de abril, proyectando sombras danzantes a través de las hojas del mezquite en el jardín de los Hernández. Era el tipo de día perfecto para una fiesta infantil: cielo despejado, una brisa suave que mecía las guirnaldas de papel picado y el aroma dulce de los churros recién hechos mezclándose con el humo de la parrilla donde se asaban los elotes. Miguel Hernández observaba desde la cocina mientras su esposa Elena terminaba de decorar el pastel de 3 leches. Sus manos se movían con precisión, colocando cada fresa en su lugar mientras él sostenía una taza de café que se había enfriado hace rato. A través de la ventana podía ver el jardín transformado en un pequeño paraíso infantil. Globos de colores vibrantes atados a las sillas, una piñata con forma de estrella colgando del árbol más robusto y una mesa cubierta con un mantel de los Vengadores, el tema elegido por el cumpleañero. ¿Ya está todo listo?, preguntó Elena sin levantar la vista del pastel. Los invitados llegarán en media hora. Miguel asintió, aunque ella no podía verlo. Sí, ya revisé todo 2 veces. Las bolsitas de dulces están en la mesa del comedor. Los juegos están organizados y Roberto ya tiene puesta su playera nueva de Spider-Man. Roberto, su hijo de 6 años, había estado esperando este día durante semanas. Era un niño peculiar, más observador que la mayoría de los niños de su edad, con unos ojos café oscuro que parecían absorber cada detalle del mundo que lo rodeaba. Tenía la costumbre de hacer preguntas que sorprendían a los adultos, como aquella vez que preguntó por qué las estrellas no se caían del cielo si no había nada que las sostuviera. Elena finalmente levantó la mirada, un mechón de cabello negro escapando de su cola de caballo. «¿Puedes ir a ver qué está haciendo? Ha estado muy callado». Esa observación hizo que Miguel frunciera el ceño. Roberto callado nunca era buena señal. Dejó su taza en el fregadero y subió las escaleras hacia el cuarto de su hijo. La puerta estaba entreabierta y desde el pasillo podía escuchar una conversación en voz baja. «Y entonces el Capitán América va a venir a mi fiesta, ¿verdad?», decía Roberto. Miguel sonrió. Su hijo probablemente estaba hablando con sus figuras de acción otra vez. Empujó suavemente la puerta y encontró a Roberto sentado en el suelo, rodeado de sus juguetes favoritos, pero no estaba jugando con ellos. Estaba mirando fijamente a la ventana, como si estuviera hablando con alguien del otro lado. «¿Con quién hablas, campeón?», preguntó Miguel entrando a la habitación. Roberto se volteó, sus ojos brillando con emoción. «Con mi amigo nuevo, papá. Dice que conoce a todos los superhéroes de verdad». Miguel miró hacia la ventana. No había nadie afuera, solo el jardín del vecino con su césped perfectamente cortado. «¿Tu amigo imaginario?». «No es imaginario», protestó Roberto, cruzando los brazos. «Es real. Me dijo que me va a traer un regalo especial en mi fiesta». Antes de que Miguel pudiera responder, el timbre sonó. Los primeros invitados habían llegado. Roberto saltó de emoción y corrió escaleras abajo, dejando atrás la extraña conversación. Miguel echó un último vistazo a la ventana vacía antes de seguir a su hijo. La casa se llenó rápidamente de vida. Los primos de Roberto llegaron primero. Sofía, de 8 años, con su vestido rosa que no quería ensuciar, y los gemelos Diego y Daniel, de 5 años, que inmediatamente corrieron al jardín. Luego vinieron los compañeros del kinder con sus padres, cada uno trayendo regalos envueltos en papel brillante que se apilaban en la mesa designada. Carmen, la madre de Elena, llegó con sus famosas quesadillas de flor de calabaza y una olla enorme de agua de Jamaica. «¿Dónde está mi nieto favorito?», preguntó en voz alta, aunque Roberto era su único nieto. «Abuela». Roberto corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Carmen lo levantó con esfuerzo, quejándose teatralmente sobre lo mucho que había crecido. La fiesta tomó vida propia. Los niños corrían por el jardín jugando a las escondidas entre los arbustos de bugambilias. Algunos padres se congregaron cerca de la parrilla, donde el hermano de Miguel, Carlos, había tomado el control de los elotes y las quesadillas, mientras otros supervisaban a los más pequeños en el brincolín que habían rentado para la ocasión. Elena se movía entre los grupos como una experta anfitriona, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y que ningún niño se sintiera excluido de los juegos. Miguel la observaba con admiración. Después de 10 años de matrimonio, todavía se maravillaba de su capacidad para hacer que todo pareciera fácil. «Hora de romper la piñata», anunció Carlos, y todos los niños corrieron hacia el árbol,
donde colgaba la estrella de 7 picos llena de dulces. Organizaron a los niños por edades. Los más pequeños primero. Cada uno tomó su turno con el palo, golpeando al aire mientras los adultos movían la cuerda para hacer el juego más divertido. Los gritos de «Dale, dale, dale» resonaban por todo el vecindario. Cuando llegó el turno de Roberto, Elena le vendó los ojos con un paliacate rojo. El niño sostuvo el palo con determinación, girando 3 veces como dictaba la tradición. Los otros niños gritaban direcciones contradictorias. «A la derecha, no, a la izquierda, arriba». Roberto se detuvo de repente, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo. Luego, con un movimiento preciso, golpeó la piñata exactamente en el centro. No se rompió en el primer intento, pero era impresionante la precisión con los ojos vendados. «¡Qué bárbaro!», exclamó uno de los padres. «Le atinó perfecto». Roberto sonrió bajo la venda. «Mi amigo me dijo dónde estaba», murmuró, pero solo Miguel, que estaba más cerca, lo escuchó. Después de unos golpes más, la piñata finalmente cedió, derramando una lluvia de dulces y confeti. Los niños se lanzaron al suelo como pequeños buitres, llenando sus bolsas mientras los adultos se reían y tomaban fotos. La tarde avanzaba perfectamente. Jugaron al juego de las sillas con música de cri-cri, hicieron carreras de costales en el pasto y tuvieron un concurso de baile que ganó Sofía con sus movimientos de ballet. Roberto parecía estar en todas partes a la vez, su risa resonando por encima del bullicio general. Fue durante el juego de las estatuas cuando Miguel notó algo extraño. Roberto había estado jugando con entusiasmo, congelándose en poses cómicas cada vez que la música se detenía, pero de repente se quedó mirando hacia la entrada del jardín, completamente inmóvil incluso cuando la música volvió a sonar. «Roberto, perdiste», le dijo Diego tocándolo en el hombro. «Te moviste». Pero Roberto no respondió. Seguía mirando fijamente hacia la entrada, donde no había nadie. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a su hijo y se agachó a su altura. «¿Qué pasa, campeón?». Roberto parpadeó como saliendo de un trance. «Mi amigo dice que ya casi es hora». «¿Hora de qué?». «De mi regalo especial», respondió Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel iba a preguntarle más, pero Elena anunció que era momento del pastel. Todos se reunieron alrededor de la mesa mientras ella traía la obra maestra de 3 leches, con 6 velas brillando en la cima. Comenzaron a cantar las mañanitas, las voces mezclándose en la melodía familiar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Roberto estaba de pie frente al pastel, sus ojos reflejando la luz de las velas. Por un momento, Miguel vio algo en la expresión de su hijo que no podía identificar. No era tristeza exactamente, sino algo más profundo, como si supiera algo que los demás no. «Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció». Cuando la canción terminó, todos gritaron «¡Que lo muerda!». Roberto se inclinó hacia el pastel, pero en lugar de morderlo como era la tradición, sopló las velas de una vez. El humo se elevó en espirales, y por un instante, Miguel juró ver formas extrañas en el humo, como figuras danzando. Los aplausos estallaron, y Elena comenzó a cortar el pastel, mientras Carmen servía el agua de Jamaica. Los niños se sentaron en las mesas del jardín, manchándose las caras con el betún, mientras los adultos conversaban sobre el trabajo, el clima y los planes para las vacaciones de verano. Miguel notó que Roberto había dejado su plato de pastel casi intacto. El niño estaba de pie junto a la mesa de regalos, mirando las cajas envueltas con una expresión pensativa. «¿No quieres pastel?», le preguntó Miguel acercándose. Roberto negó con la cabeza. «Estoy esperando». «¿Esperando qué? Ya puedes abrir tus regalos si quieres». «No esos», dijo Roberto. «El especial». Antes de que Miguel pudiera preguntarle más, escucharon el sonido de la puerta del jardín abriéndose. Todos se volvieron a mirar, pero no había nadie allí. La puerta se balanceaba suavemente en sus bisagras, chirriando con cada movimiento. «Ha de ser el viento», dijo Carlos, aunque no había brisa en ese momento. Roberto sonrió ampliamente. «Ya llegó», susurró. Los siguientes momentos ocurrieron tan rápido que después Miguel tendría dificultades para recordar exactamente qué había pasado. Roberto comenzó a caminar hacia la puerta abierta con pasos decididos. Elena lo llamó, pero el niño no se detuvo. Miguel sintió una urgencia repentina y corrió tras su hijo. «Roberto, espera». Pero cuando llegó a la puerta, Roberto había desaparecido. El jardín delantero estaba vacío.
La calle estaba desierta. Era como si la tierra se hubiera tragado a su hijo. Miguel salió corriendo a la banqueta, mirando frenéticamente en todas las direcciones. Nada, ni un rastro de la playera roja de Spider-Man. «¡Roberto!», gritó, su voz quebrándose por el pánico. Los invitados salieron en tropel, la confusión transformándose rápidamente en alarma cuando se dieron cuenta de que el cumpleañero había desaparecido. Elena llegó corriendo, su rostro pálido. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?». Miguel no podía responder. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de ocurrir. Su hijo había estado allí hace segundos, y ahora «hay que buscarlo», gritó Carlos, organizando rápidamente grupos de búsqueda. «Ustedes vayan por la derecha. Nosotros iremos por la izquierda. Revisen cada jardín, cada callejón». Los padres sacaron sus celulares, algunos llamando a más familiares, otros activando las linternas, aunque todavía había luz del día. Los niños fueron llevados adentro de la casa, donde Carmen trataba de mantenerlos calmados, mientras los adultos se dispersaban por el vecindario. Miguel corría de casa en casa, tocando puertas, preguntando a los vecinos si habían visto a un niño con playera de Spider-Man. Las respuestas eran siempre las mismas. «No, no hemos visto nada». La señora Gutiérrez, del final de la calle, dijo que había escuchado un carro alejarse rápidamente, pero no había visto nada inusual. Elena llamó a la policía mientras seguía buscando, su voz entrecortada por el llanto, mientras daba la descripción de Roberto. 6 años, cabello negro, ojos café, 1,10 m de altura, playera roja de Spider-Man, shorts azules. La búsqueda se intensificó cuando llegó la policía. Establecieron un perímetro. Comenzaron a entrevistar a todos los invitados. Revisaron las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, pero no había nada. Era como si Roberto se hubiera evaporado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La fiesta de cumpleaños se había transformado en una pesadilla. Los restos de la celebración, globos desinflados, platos con pastel a medio comer, la piñata rota colgando tristemente del árbol, parecían burlas crueles de la felicidad que había reinado apenas horas antes. Miguel estaba sentado en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos. Elena estaba adentro con los detectives, repasando cada detalle de la tarde. Podía escuchar fragmentos de la conversación. Amigo imaginario, comportamiento extraño. La puerta se abrió sola. Carlos se sentó junto a él, poniendo una mano en su hombro. «Lo vamos a encontrar, hermano. No pierdas la esperanza». Pero Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto. «Mi amigo me va a traer un regalo especial». ¿Quién era ese amigo? ¿Por qué no había prestado más atención a las señales? La noche cayó completamente. Los reflectores de la policía iluminaban la calle mientras continuaban la búsqueda. Los vecinos se habían unido, formando grupos que peinaban cada rincón del barrio. Las redes sociales se inundaron con la foto de Roberto, compartida miles de veces en cuestión de horas. Elena salió de la casa, sus ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó al otro lado de Miguel, tomando su mano. No dijeron nada. No había palabras que pudieran aliviar el terror que sentían. En algún lugar de Guadalajara, Roberto Hernández, de 6 años recién cumplidos, había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo la felicidad de una familia y dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un vacío que parecía crecer con cada minuto que pasaba. La fiesta de cumpleaños que había comenzado con tanta alegría había terminado convirtiéndose en el día más oscuro en la vida de los Hernández. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Miguel no podía dejar de pensar en aquella pregunta que Roberto había hecho semanas atrás. ¿Por qué las estrellas no se caen si no hay nada que las sostenga? Ahora él tenía su propia pregunta imposible. ¿Cómo puede un niño desaparecer en segundos como si nunca hubiera existido? Tentar nuevamente Gok Editar capítulo 2. El juguete del tianguis 6 años. 2190 días. 52.560 horas. Miguel Hernández conocía estas cifras de memoria porque las había calculado obsesivamente, como si cuantificar el tiempo pudiera de alguna manera hacer más soportable la ausencia de Roberto. Cada número representaba un momento sin escuchar su risa, sin responder sus preguntas curiosas, sin arroparlo por las noches. La casa de los Hernández había cambiado. Ya no había juguetes esparcidos por la sala, ni dibujos pegados con imanes en el refrigerador. El cuarto de Roberto permanecía exactamente como estaba aquel día de abril,
un santuario congelado en el tiempo. Elena entraba a veces a limpiar el polvo, pero Miguel no podía cruzar esa puerta sin sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. Era domingo por la mañana, y Miguel caminaba sin rumbo por el tianguis de San Juan de Dios, el mercado más grande de Guadalajara. No buscaba nada en particular, simplemente necesitaba salir de casa, alejarse de los silencios que gritaban más fuerte que cualquier ruido. Elena estaba visitando a su madre, como hacía cada domingo desde hace 3 años, cuando su matrimonio comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la pérdida compartida. El tianguis bullía con vida. Vendedores pregonaban sus mercancías. El aroma de los tacos de canasta se mezclaba con el incienso de los puestos esotéricos, y la música norteña competía con el reggaetón desde bocinas en diferentes esquinas. Miguel se movía entre la multitud como un fantasma, presente pero no realmente allí. Se detuvo frente a un puesto de antigüedades, más por inercia que por interés. El vendedor, un hombre mayor con bigote canoso y sombrero de palma, acomodaba diversos objetos sobre una manta: relojes oxidados, cámaras viejas, joyería empañada por el tiempo y juguetes de épocas pasadas. «Buenos días, joven», saludó el vendedor con voz rasposa. «¿Busca algo especial?». Miguel negó con la cabeza, pero sus ojos se detuvieron en un rincón del puesto. Entre una muñeca de porcelana y un trompo de madera había un robot de hojalata. Era pequeño, no más de 15 centímetros de altura, pintado en rojo y azul descoloridos. Algo en él le resultaba inexplicablemente familiar. «Ese robot», se escuchó decir. «¿Puedo verlo?». El vendedor tomó el juguete con cuidado. «Ah, este es especial. Me lo trajeron hace apenas una semana. El señor que me lo vendió dijo que lo había encontrado en una casa abandonada en Tlaquepaque. Es de los años 70, tal vez 80. Miguel tomó el robot entre sus manos. Era más pesado de lo que esperaba, y al moverlo escuchó un sonido metálico en su interior, como si algo estuviera suelto. En la base había una pequeña llave para darle cuerda, oxidada, pero todavía funcional. «¿Cuánto cuesta?». «Para usted, 200 pesos. Está en buenas condiciones considerando su edad». Miguel pagó sin regatear, algo inusual en el tianguis. Envolvió el robot en una bolsa de plástico y continuó su camino, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña urgencia, como si necesitara llegar a casa inmediatamente. Durante el trayecto en el camión, sostuvo la bolsa en su regazo, sintiendo el peso del juguete. No podía explicar por qué lo había comprado. Tal vez era porque Roberto siempre había querido un robot de verdad, no uno de plástico, sino uno de los de antes, como decía cuando veían películas viejas juntos. Al llegar a casa, encontró una nota de Elena. «Fui al súper después de casa de mamá. Llego tarde». La caligrafía cuidadosa no podía ocultar la distancia que había crecido entre ellos. Ya no firmaba con «te amo» ni dibujaba corazones. Solo una E solitaria, como si incluso escribir su nombre completo fuera demasiado íntimo. Miguel fue a su estudio, un cuarto pequeño que usaba para trabajar desde casa. Era diseñador gráfico, aunque últimamente apenas podía concentrarse en los proyectos. Sacó el robot de la bolsa y lo examinó bajo la luz de la lámpara del escritorio. Los detalles eran impresionantes para un juguete tan viejo. Los remaches parecían hechos a mano, y aunque la pintura estaba desgastada, aún se podían ver pequeños detalles: una insignia en el pecho que parecía una estrella, números barely visibles en un costado que podrían ser 1978 o 1973. Era difícil distinguir. Le dio cuerda con cuidado, temiendo que el mecanismo se rompiera. Para su sorpresa, el robot comenzó a moverse. Sus piernas se alternaban en una marcha mecánica mientras sus brazos se balanceaban. Un sonido de engranajes acompañaba cada movimiento, pero el ruido metálico que había escuchado antes persistía. Algo definitivamente estaba suelto dentro. Buscó tornillos o alguna forma de abrir el juguete. En la espalda del robot encontró una pequeña placa que parecía poder removerse. Usando un desarmador de precisión, quitó los 4 tornillos minúsculos que la sostenían. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Enrollado y metido con cuidado en el compartimento había un papel. No un papel cualquiera. Era un dibujo infantil, doblado muchas veces para caber en el espacio reducido. Con manos temblorosas, Miguel lo extrajo y lo desdobló sobre el escritorio. El dibujo mostraba una casa con un árbol grande al lado.
Había figuras de palitos que claramente representaban una familia, un hombre alto, una mujer con cabello largo y un niño pequeño entre ellos. Todos sostenían manos. En la esquina superior derecha había un sol sonriente, y pájaros en forma de Y volaban en el cielo azul. Pero no fue el dibujo lo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera. Fue lo que estaba escrito en la parte inferior, con letra infantil pero cuidadosa. «Para papá, te extraño. Roberto, cuarto azul, ayuda». Miguel tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. Miró el papel una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar o desaparecer. Reconocía esa letra. Era la misma con la que Roberto había escrito sus primeras palabras, la misma que había usado para firmar la tarjeta del Día del Padre, apenas semanas antes de desaparecer. «No puede ser», murmuró, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. «No puede ser real». Examinó el papel más detenidamente. Parecía nuevo, no como algo que hubiera estado guardado por años. La tinta estaba brillante, el papel sin amarillear. ¿Cómo era posible? Volvió a mirar el robot. Ahora que estaba abierto, podía ver que el compartimento había sido diseñado específicamente para ocultar algo. No era un espacio accidental, sino intencional. ¿Quién había puesto el dibujo allí? ¿Cuándo? ¿Por qué? «Cuarto azul», leyó en voz alta. «Ayuda». Tomó su celular y marcó el número de Elena, pero colgó antes de que sonara. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había encontrado un mensaje de Roberto en un juguete viejo? Sonaría como un hombre desesperado aferrándose a fantasías. Necesitaba más información antes de involucrarla. Regresó al tianguis esa misma tarde, buscando frenéticamente el puesto del vendedor de antigüedades. Pero donde había estado el puesto, ahora había un vendedor de discos piratas. «Disculpe», le preguntó al vendedor de discos. «¿Había un señor aquí esta mañana vendiendo antigüedades?» El joven lo miró extrañado. «No, jefe, yo tengo este lugar desde hace 3 años, todos los domingos. Pero esta mañana había un señor mayor con bigote, vendía juguetes viejos. Ha de ser en otra sección del tianguis. Esto es grande, se habrá confundido». Miguel recorrió todo el mercado, preguntando a otros vendedores, describiendo al hombre del bigote canoso. Nadie lo conocía. Era como si nunca hubiera existido. Regresó a casa cuando el sol se ponía, exhausto y confundido. Elena estaba en la cocina, calentando sobras de comida. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarlo. «Te llamé varias veces». «En el tianguis», respondió Miguel, debatiéndose sobre si contarle o no sobre el robot. «¿Compraste algo?». Miguel dudó. «Solo un juguete viejo, un robot». Elena finalmente lo miró, y había algo en sus ojos que Miguel no había visto en mucho tiempo. Preocupación, tristeza. «Miguel, tenemos que hablar». Se sentaron en la sala. El espacio entre ellos en el sofá parecía un abismo. Elena juntó sus manos sobre su regazo, un gesto que Miguel reconocía como señal de que iba a decir algo difícil. «He estado pensando», comenzó Elena. «Han pasado 6 años. No podemos seguir así. ¿Así cómo? Viviendo como fantasmas en nuestra propia casa. Apenas hablamos, apenas nos tocamos. Esta casa está llena de ausencia». Miguel sintió el dibujo de Roberto quemando en su bolsillo, donde lo había guardado. «Es nuestro hijo, Elena. No podemos simplemente...». «No estoy diciendo que lo olvidemos», lo interrumpió, y ahora sí había lágrimas en sus ojos. «Jamás podría. Pero Roberto no querría vernos así, destruidos, vacíos». «He estado pensando en mudarme», confesó Elena. «Tal vez a Monterrey. Mi prima dice que hay trabajo allá, podría empezar de nuevo». ¿Empezar de nuevo? Miguel no podía creer lo que escuchaba. ¿Y si Roberto vuelve? ¿Y si un día simplemente aparece en la puerta? Elena lo miró con una mezcla de amor y lástima. «Miguel, mi amor, han pasado 6 años. La policía, los investigadores privados, las búsquedas en Internet, nada ha dado resultado. Tenemos que aceptar...». «No», Miguel se levantó abruptamente. «No voy a aceptar nada. Es nuestro hijo». Subió las escaleras hacia su estudio, dejando a Elena llorando en la sala. Sabía que estaba siendo injusto, que ella también sufría, pero no podía evitarlo. Ahora menos que nunca, no con el mensaje de Roberto en su bolsillo. En su estudio, sacó el dibujo y lo extendió sobre el escritorio nuevamente. Lo fotografió con su celular, aumentando cada detalle. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto antes. En la esquina inferior izquierda, barely visible, había más escritura, números. Tomó una lupa y examinó cuidadosamente. Eran coordenadas.
latitud y longitud. Con manos temblorosas, ingresó los números en Google Maps. El PIN cayó en una zona industrial en las afueras de Tlaquepaque, el mismo lugar donde supuestamente habían encontrado el robot. Miguel miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Sabía que debería esperar hasta mañana, debería llamar a la policía, debería hacer muchas cosas racionales, pero la racionalidad había muerto el día que Roberto desapareció. Tomó las llaves de su carro y bajó las escaleras. Elena seguía en la sala, mirando la televisión sin realmente verla. «Voy a salir», dijo. Ella lo miró. «¿A esta hora? ¿A dónde?» Miguel dudó en la puerta. «A buscar respuestas». «Miguel, por favor, no hagas nada peligroso. Si esto es sobre Roberto, todo es sobre Roberto», respondió y salió antes de que ella pudiera detenerlo. Mientras conducía hacia Tlaquepaque, el robot de hojalata descansaba en el asiento del copiloto, sus ojos pintados mirando hacia adelante como si conociera el camino. En el bolsillo de Miguel, el dibujo de Roberto parecía latir como un corazón de papel, llevándolo hacia un destino desconocido donde tal vez, solo tal vez, encontraría las respuestas que había buscado durante 6 largos años. La ciudad nocturna pasaba por las ventanillas como un sueño borroso, y Miguel no podía sacudirse la sensación de que no había encontrado el robot por casualidad. Alguien quería que lo encontrara, alguien quería que viera ese mensaje. La pregunta era ¿quién? Y más importante aún, ¿por qué ahora? Tentar nuevamente Goque editar capítulo 3, el cuarto azul. Las coordenadas llevaron a Miguel a una zona que parecía olvidada por el tiempo. Bodegas industriales se alzaban como gigantes dormidos bajo la luz amarillenta de los postes de luz, muchos de ellos parpadeando o completamente apagados. El GPS de su celular indicaba que había llegado al destino, pero todo lo que veía eran construcciones abandonadas y lotes baldíos cubiertos de maleza. Estacionó frente a una bodega que parecía en mejor estado que las demás. Un letrero oxidado apenas legible decía «Importadora Hermanos Salazar», desde 1965. Las ventanas estaban tapadas con tablones de madera y una cadena con candado bloqueaba la entrada principal. Miguel apagó el motor y se quedó sentado en la oscuridad del carro, cuestionando su cordura. ¿Qué estaba haciendo aquí? Siguiendo las pistas de un dibujo encontrado en un juguete viejo. Elena tenía razón. Estaba actuando como un hombre desesperado. Pero entonces miró el robot en el asiento del copiloto y recordó la letra de Roberto. «Te extraño. Ayuda». No podía irse sin investigar. Tomó una linterna del compartimento de emergencias y salió del carro. El aire nocturno estaba cargado de humedad y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Caminó alrededor del edificio buscando otra entrada. En la parte trasera encontró una puerta de servicio. El candado estaba oxidado pero abierto, como si alguien lo hubiera forzado recientemente. Miguel empujó la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en la noche. El interior estaba sumido en oscuridad. Su linterna cortaba la penumbra, revelando un espacio enorme lleno de estanterías metálicas vacías. El polvo flotaba en el haz de luz como pequeños fantasmas. El lugar olía a abandono, humedad, metal oxidado y algo más que no podía identificar. «¿Hola?» Su voz resonó en el espacio vacío. «¿Hay alguien aquí?» Solo el eco le respondió. Avanzó cautelosamente, sus pasos resonando en el piso de concreto. Las estanterías formaban pasillos que se perdían en la oscuridad. En algunas había cajas de cartón descompuestas por el tiempo, en otras solo telarañas. Fue entonces cuando lo vio, una luz tenue al fondo de la bodega. No era el tipo de luz que vendría de afuera, sino algo más cálido, más amarillo, como de una lámpara. Miguel se dirigió hacia la luz, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se escucharía en el silencio. A medida que se acercaba, pudo ver que la luz venía de debajo de una puerta pintada de azul. «Cuarto azul», susurró recordando las palabras del dibujo. Se detuvo frente a la puerta paralizado por el miedo y la esperanza. ¿Y si Roberto estaba del otro lado? ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si...? Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral. Tendría unos 50 años. Cabello gris despeinado, barba de varios días y ojos que parecían no haber dormido en mucho tiempo. Vestía un suéter desgastado y pantalones manchados de pintura. «Miguel Hernández», dijo el hombre. No era una pregunta. «¿Quién es usted?»
¿Cómo sabe mi nombre? El hombre suspiró profundamente. Me llamo Andrés Villanueva. He estado esperándolo. Por favor, pase. Hay mucho que explicar. Miguel dudó. Todo en su interior le gritaba que huyera, pero la mención del cuarto azul, el conocimiento de su nombre, tenía que saber. Siguió a Andrés al interior del cuarto. Era un espacio pequeño comparado con la bodega, amueblado de manera extraña. Había una cama individual contra una pared, un escritorio lleno de papeles y dibujos, estanterías atiborradas de juguetes viejos, y en una esquina, una mesa con herramientas y partes de robots de hojalata. «Usted fue quien vendió el robot en el tianguis», dijo Miguel, reconociendo algunos de los juguetes. «No exactamente», respondió Andrés sentándose pesadamente en una silla. «Yo lo puse ahí, sí, pero no fui el vendedor. Contraté a alguien para que lo hiciera. Necesitaba asegurarme de que llegara a las manos correctas. A sus manos. ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está mi hijo?» Andrés lo miró con ojos llenos de dolor. «Su hijo, Roberto. Es una historia complicada. Siéntese, por favor. Esto va a ser difícil de escuchar». Miguel se sentó en el borde de la cama, sus piernas temblando. «¿Está vivo?» «Sí», respondió Andrés, y Miguel sintió que podía respirar por primera vez en 6 años. «Pero no está aquí, no exactamente. No entiendo». Andrés se levantó y fue hacia el escritorio. Sacó una carpeta gruesa llena de recortes de periódico, fotografías y documentos. «Hace 30 años, yo era investigador en una empresa de tecnología. Trabajábamos en algo revolucionario, comunicación a larga distancia, usando frecuencias que nadie más había explorado. Era investigación de punta, financiada por inversores privados muy poderosos». Le mostró a Miguel fotografías de un laboratorio, equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. «Descubrimos algo que no esperábamos. Nuestros equipos no solo transmitían señales a través del espacio, sino que, esto va a sonar a locura, también podían crear puentes». «¿Puentes?» «Conexiones entre lugares. No me refiero a comunicación normal, me refiero a traslado, movimiento instantáneo de un lugar a otro». Miguel sintió que la habitación giraba. «Eso es imposible. Eso pensábamos nosotros también, hasta que empezó a suceder. Objetos pequeños al principio. Luego, Andrés se detuvo, mirando sus manos. Luego uno de mis colegas desapareció durante un experimento. Lo encontramos 3 días después en Japón. No recordaba cómo había llegado ahí. ¿Qué tiene que ver esto con Roberto?» Andrés sacó otra fotografía. Era de un hombre con traje sonriendo a la cámara. Miguel sintió un escalofrío al reconocerlo. Era el mismo hombre que había visto hablando con Roberto en el parque semanas antes de su desaparición. Lo recordaba porque le había parecido extraño que un desconocido se acercara a su hijo. «Este es David Morales. Era uno de los inversores. Cuando descubrimos lo que podía hacer nuestra tecnología, él tomó el control del proyecto, lo militarizó, empezó a reclutar sujetos de prueba». «No», Miguel se levantó de golpe. «No me diga que...» «Los niños eran ideales», continuó Andrés, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sus mentes eran más adaptables, menos fijas en la realidad convencional. Morales creó una red. Identificaban niños con ciertas características, imaginativos, inteligentes, con tendencia a tener amigos imaginarios». Miguel recordó a Roberto hablando con su amigo invisible. El escalofrío se convirtió en horror. «Yo traté de detenerlos», dijo Andrés. «Cuando me di cuenta de lo que planeaban, destruí los equipos, borré los datos, pero ya era tarde. Ya habían construido instalaciones en otros lugares, y Morales, él nunca me perdonó. Dijo que algún día pagaría por mi traición. ¿Dónde está Roberto?» Miguel agarró a Andrés por los hombros. «¿Dónde está mi hijo?» «En una de las instalaciones», respondió Andrés, «pero no sé cuál. Hay varias, dispersas por todo México. Los mueven constantemente para evitar ser detectados». «¿Por qué el mensaje? ¿Por qué ahora?» Andrés fue hacia la mesa con los robots. «He pasado 6 años tratando de encontrarlos. Usando mis conocimientos de la tecnología, he podido interceptar algunas de sus comunicaciones. Hace un mes capté algo, una transmisión que mencionaba a Roberto. Decía que él había logrado algo que ningún otro niño había hecho. ¿Qué cosa? Mantener su identidad, su memoria. La mayoría de los niños, después de tantos traslados, sus mentes se fragmentan, olvidan quiénes son. Pero Roberto, él sigue recordando. Lo sigue recordando a ustedes».
Miguel se dejó caer en la silla, abrumado. ¿Cómo puso el mensaje en el robot? Esa es la parte que no entiendo completamente, admitió Andrés. De alguna manera, Roberto ha aprendido a usar la tecnología. Puede enviar pequeños objetos, mensajes. El robot apareció aquí hace una semana, simplemente materializado en mi mesa. Cuando lo abrí y encontré el mensaje, supe que tenía que hacérselo llegar a usted. Tenemos que ir a la policía, al gobierno, a alguien. Andrés negó con la cabeza tristemente. Cree que no lo he intentado. Morales tiene conexiones en todos lados. Cada vez que alguien se acerca demasiado, desaparece. Familias enteras han sido reubicadas, con memorias alteradas. Es más grande de lo que puede imaginar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me está diciendo que mi hijo está vivo pero no puedo recuperarlo? No dije eso. Andrés volvió al escritorio y sacó un dispositivo que parecía un radio antiguo modificado. He estado trabajando en esto durante años. Es un rastreador que puede detectar las frecuencias que usan. Si Roberto puede enviar mensajes, tal vez pueda enviarnos su ubicación exacta. El dibujo tenía más que solo las coordenadas de este lugar, dijo Miguel sacando el papel. Mire, aquí hay más números. Símbolos. Andrés examinó el dibujo con una lupa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es brillante. Roberto no solo envió un mensaje, envió un mapa. Estos símbolos son coordenadas fragmentadas, pero necesitamos más piezas para completarlo. ¿Más piezas? Si mi teoría es correcta, Roberto enviará más mensajes, más objetos con información. Tenemos que estar atentos. Miguel miró alrededor del cuarto, viendo todos los juguetes con nuevos ojos. Todos estos son intentos anteriores, sí. Otros niños han tratado de comunicarse, pero ninguno con la claridad de Roberto. Su hijo es especial, señor Hernández, y eso puede ser lo que nos permita encontrarlo. Un ruido afuera los alertó. Pasos en la bodega. Andrés palideció. No deberían saber que está aquí, a menos que... Las luces se apagaron. En la oscuridad, Miguel escuchó la voz de Andrés susurrando urgentemente. Hay una salida trasera. Tome el dispositivo y el dibujo, váyase. Ahora. ¿Y usted? Yo los distraeré. Roberto necesita que usted esté libre para encontrarlo. Váyase. Miguel agarró el dispositivo y corrió hacia donde Andrés señalaba. Una puerta camuflada en la pared llevaba a un pasillo estrecho. Detrás de él escuchó voces, gritos, el sonido de cosas rompiéndose. Corrió en la oscuridad, guiándose por las paredes, hasta que salió a un callejón detrás de la bodega. Su carro estaba del otro lado del edificio, pero no podía arriesgarse. Corrió por las calles desiertas, el dispositivo apretado contra su pecho, el mensaje de Roberto en su bolsillo. No se detuvo hasta estar a kilómetros de distancia, en una gasolinera iluminada. Llamó a Elena con manos temblorosas. «Miguel, ¿dónde estás? Son las 3 de la mañana. Elena, escúchame. Roberto está vivo». Silencio al otro lado de la línea. Luego, «¿Qué? Está vivo y voy a encontrarlo. Pero necesito que hagas algo por mí. Empaca lo esencial, nos vamos de la casa. Miguel, estás asustándome. Por favor, Elena, por una vez solo confía en mí. Roberto está vivo y hay gente que no quiere que lo encontremos. Empaca y espérame, llegaré en media hora». Colgó antes de que ella pudiera protestar. Miró el dispositivo en sus manos. Era pesado, lleno de cables y circuitos que no entendía. Pero si Andrés tenía razón, era la clave para encontrar a Roberto. Mientras conducía de regreso a casa, una certeza se instaló en su mente. Había pasado 6 años siendo una víctima, esperando que alguien más encontrara a su hijo. Eso terminaba ahora. Roberto había encontrado la manera de pedir ayuda. Había mantenido viva la esperanza durante 6 años, en quién sabe qué condiciones. Era momento de que su padre hiciera lo mismo. La cacería había comenzado, y esta vez, Miguel no se detendría hasta tener a su hijo de vuelta. Tentar nuevamente Gemais un capítulo editar. 2 capítulo 4. El mensaje final. La casa de seguridad era pequeña pero funcional. Elena había encontrado el departamento amueblado en Zapopan a través de una amiga que se especializaba en rentas discretas, sin muchas preguntas. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en la bodega y Miguel no había sabido nada más de Andrés Villanueva. Temía lo peor. El dispositivo rastreador descansaba sobre la mesa de la cocina, conectado a una laptop vieja que Miguel había comprado en efectivo. Había aprendido a ser paranoico, a cubrir sus rastros. Elena alternaba entre momentos de esperanza febril y escepticismo doloroso.
Su matrimonio, ya frágil, se sostenía ahora únicamente por el delgado hilo de la posibilidad de recuperar a Roberto. ¿Algo?, preguntó Elena, entrando a la cocina con 2 tazas de café. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir. Miguel negó con la cabeza, frustrado. El dispositivo captaba señales esporádicas, pero nada concreto. Era como sintonizar una estación de radio en medio de la estática. A veces creía escuchar patrones, pero se desvanecían antes de poder descifrarlos. Fue entonces cuando sucedió. La pantalla de la laptop cobró vida con una cascada de datos. El dispositivo emitió un pitido agudo, y luego otro, y otro más, creando una melodía extraña. «Miguel», Elena casi derramó el café. «¿Qué está pasando?» «No sé, nunca había hecho esto antes». Los números en la pantalla comenzaron a organizarse solos, formando coordenadas. Pero no era solo una ubicación. Eran docenas apareciendo y desapareciendo como luciérnagas digitales. «Son todas las instalaciones», murmuró Miguel comprendiendo. «Roberto está enviando todo lo que sabe». De repente, la impresora conectada a la laptop comenzó a funcionar sola. Página tras página emergían. Mapas, planos de edificios, listas de nombres, fotografías borrosas de niños. Elena tomó una de las fotografías y ahogó un grito. «Miguel, mira». Era Roberto. Mayor, por supuesto, tendría ahora 12 años, pero inconfundiblemente su hijo. Estaba sentado en lo que parecía un salón de clases blanco y estéril, rodeado de otros niños. Todos vestían uniformes grises idénticos, pero mientras los otros niños miraban al frente con expresiones vacías, Roberto miraba directamente a la cámara, y en sus ojos había algo que Miguel reconoció inmediatamente: determinación. «Está peleando», dijo Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Después de todo este tiempo, sigue peleando». Las páginas continuaban saliendo, entre ellas una carta escrita a mano. La letra era más madura que la del dibujo en el robot, pero seguía siendo inconfundiblemente de Roberto. «Papá, mamá, si están leyendo esto, significa que mi plan funcionó. He aprendido mucho sobre las máquinas aquí. Los adultos no saben que puedo usarlas cuando duermen. Estamos en un lugar llamado Instituto Morales, en las montañas cerca de Toluca. Somos 47 niños. Algunos han estado aquí más tiempo que yo. Algunos ya no recuerdan sus nombres reales. Nos entrenan todos los días. Dicen que somos especiales, que podemos hacer cosas que otros no pueden. Es verdad, pero no de la forma que ellos quieren. Ellos quieren soldados. Nosotros solo queremos volver a casa. Hay un niño aquí, se llama David. Como el hombre malo, qué ironía. Llegó hace un año. Llora todas las noches pidiendo a su mamá. Le he enseñado a recordar. Le canto las canciones que tú me cantabas, mamá. Funciona. La memoria es nuestra arma. El señor Morales viene cada mes. La próxima vez será el 15 de julio. Trae inversores, les muestra lo que podemos hacer. Ese día la seguridad es diferente, más laxa por fuera, porque toda está concentrada en impresionar a los visitantes. Papá, sé que encontraste al señor Andrés. Él es bueno. Si están leyendo esto, significa que sobrevivió. Díganle que el código de anulación es 7392. Él sabrá qué significa. No tengo mucho tiempo. Los guardias hacen ronda cada hora. Pero quiero que sepan algo. Nunca dejé de creer que vendrían por mí. Cada noche miro por la ventana y busco las estrellas. ¿Recuerdan mi pregunta sobre por qué no se caen? Ahora sé la respuesta. Porque algo invisible pero poderoso las mantiene en su lugar. Como el amor, como la familia. Vengan el 15 de julio. Estaré esperando. Los amo. Nunca lo olviden. Roberto P.D. Mamá, todavía tengo el diente que se me cayó en mi cumpleaños. Lo guardo bajo mi almohada. Dijiste que el ratón de los dientes lo cambiaría por una moneda. Aquí no hay ratones, pero cuando salga todavía cuenta. Elena se derrumbó en una silla sollozando. Miguel la abrazó, sintiendo sus propias lágrimas caer. Su hijo no solo estaba vivo, era el mismo niño curioso y valiente que recordaban, pero fortalecido por experiencias que ningún niño debería vivir. El 15 de julio es en 3 días, dijo Miguel cuando pudo hablar de nuevo. Tenemos que llamar a la policía, al ejército, a alguien, dijo Elena. No, escuchaste lo que dijo Andrés. Morales tiene gente en todos lados. Si alertamos a las autoridades, moverán a los niños y los perderemos para siempre. ¿Entonces qué? ¿Vamos nosotros solos? Miguel miró los planos que Roberto había enviado. El instituto estaba en una zona montañosa remota, un complejo de edificios rodeado por bosque.
Pero Roberto tenía razón. Los planos mostraban que durante las visitas la seguridad exterior se reducía. «No iremos solos», dijo Miguel. «Hay 47 familias que han perdido a sus hijos. Es hora de que sepan la verdad». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Usando la lista de nombres que Roberto había enviado, Miguel y Elena comenzaron a contactar familias. Fue difícil al principio. Muchos habían perdido la esperanza, otros habían rehecho sus vidas. Pero cuando mostraban la fotografía de los niños, cuando compartían la carta de Roberto, las barreras caían. La reunión se llevó a cabo en un salón rentado en las afueras de Guadalajara. 32 familias asistieron. Padres, madres, abuelos, hermanos, todos unidos por la misma pérdida, la misma esperanza renovada. Miguel les explicó todo. La tecnología, Morales, el instituto. Algunos eran escépticos, hasta que María Delgado, madre de uno de los niños en la fotografía, gritó: «¡Ese es mi Carlos! Dios mío, ese es mi Carlos!». El plan era simple porque tenía que serlo. No eran soldados ni policías. Eran padres desesperados con una oportunidad. Durante la visita del 15 de julio, mientras la seguridad estaba distraída, entrarían por múltiples puntos. Cada familia tenía una copia de los planos. Sabían dónde estarían los niños. «¿Y si algo sale mal?», preguntó un padre. «Algo saldrá mal», respondió Miguel honestamente. «Pero nuestros hijos han esperado demasiado. Roberto y los otros han arriesgado todo para darnos esta información. Vamos a fallarles ahora». La noche del 14 de julio, Miguel no pudo dormir. Elena tampoco. Se quedaron abrazados en la oscuridad, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que el día siguiente cambiaría todo, de una forma u otra. «¿Crees que nos recordará?», preguntó Elena en un susurro. «Nos escribe cartas, canta tus canciones a otros niños, guarda un diente de leche bajo su almohada. Nos recuerda, Elena, cada día nos recuerda». Al amanecer del 15 de julio, 32 vehículos salieron de diferentes puntos de la ciudad, todos convergiendo hacia las montañas de Toluca. En uno de ellos, Miguel apretaba el volante mientras Elena sostenía la carta de Roberto contra su pecho. En el asiento trasero había mochilas con provisiones, por si acaso. También llevaban el dispositivo de Andrés, que seguía recibiendo señales cada vez más fuertes a medida que se acercaban. El viaje de 4 horas se sintió como una eternidad y un instante al mismo tiempo. A medida que subían por las carreteras sinuosas de la montaña, Miguel pensaba en todas las veces que había imaginado este momento. Ninguna de sus fantasías se acercaba a la realidad de estar aquí ahora tan cerca. Elena tomó su mano. «Pase lo que pase, no nos separemos». «Nunca», prometió Miguel. Llegaron al punto de reunión, un claro en el bosque a 2 kilómetros del instituto. Los otros vehículos ya estaban allí. Padres y madres salieron en silencio, intercambiando miradas de determinación y miedo. Algunos se tomaron de las manos para rezar. Otros simplemente miraban hacia donde sabían que estaban sus hijos. Miguel verificó su reloj. Según la información de Roberto, la presentación para los inversores comenzaría en 1 hora. Ese era su momento. «¿Listos?», preguntó al grupo. 32 familias asintieron. No había discursos heroicos ni grandes declaraciones. Solo padres que habían esperado demasiado tiempo para volver a abrazar a sus hijos. Se dividieron según el plan, cada grupo dirigiéndose a su punto de entrada asignado. Miguel y Elena lideraban el grupo que entraría por el acceso este, el más cercano a lo que los planos identificaban como dormitorios. Mientras avanzaban entre los árboles, Miguel no podía dejar de pensar en la pregunta de Roberto sobre las estrellas. Ahora, él también conocía la respuesta. Las estrellas no caían, porque el amor, invisible pero inquebrantable, las mantenía en su lugar. Y ese mismo amor era lo que los había traído aquí, lo que los había mantenido buscando cuando todos decían que se rindieran. El instituto apareció ante ellos a través de los árboles, edificios blancos y modernos que parecían fuera de lugar en medio del bosque. Miguel podía ver vehículos lujosos en el estacionamiento principal. Los inversores habían llegado. Verificó el dispositivo una última vez. La señal era abrumadoramente fuerte. Roberto estaba cerca, tan cerca que Miguel casi podía sentirlo. «Allá vamos, hijo», susurró. «Tal como prometiste, aquí estamos». Elena apretó su mano. «Juntos, siempre juntos». Y con eso, 32 familias emergieron del bosque.
caminando hacia el Instituto Morales con la fuerza imparable del amor parental. No eran héroes entrenados ni guerreros, eran algo mucho más peligroso para gente como Morales. Eran padres que no se rendirían jamás. La batalla por recuperar a sus hijos estaba por comenzar, y esta vez las estrellas no serían las únicas cosas que el amor mantendría en su lugar.